y ya está grabando. Estamos Bueno, en vivo. estuve repasando un montón porque igual no va a quedar todo lo completo que puede llegar a ser porque se haría absolutamente interminable. Eh, yo creo que lo más importante para resaltar y para retomar de lo que estuvimos viendo de este primer gobierno de Perón, tiene que ver, por un lado, con esta intención del propio Perón y del tipo de Estado que Perón piensa, como una especie de árbitro superior entre los diferentes estamentos o entre las diferentes organizaciones de la Sociedad. no, de la sociedad y de las fuerzas activas, ahí está, de las fuerzas activas de la sociedad, porque en esto va a ser muy importante lo económico, la búsqueda de apoyos económicos que son novedosos en función de lo que se venía haciendo hasta ahora. Ok. Porque hay un desplazamiento de la oligarquía que había venido dominando la política y la economía del país, aún con la misma Unión Cívica Radical gobernando, y él va a sentar su poder sobre otras bases, que son el pequeño y mediano empresariado, que se va a nuclear en la Confederación General Económica fundamentalmente, y en los sindicatos, que los sindicatos van a estar muy manejados por el Estado en función de esta suerte de gratitud o de alineamiento político que hacen con respecto a Perón. Claro, y que Y ahí que, también estaba esto que había hecho Perón de que solo podía haber un sindicato por rubro. claro, y de sentir esta suerte de gratitud hacia él, precisamente por haberles dado lugar a estos sectores de la sociedad que hasta ese momento no habían sido tenidos en cuenta, ni para su participación política, ni su participación económica, ni tampoco desde el punto de vista del acceso al consumo. Entonces, pero a su vez esto le va a generar también roces, porque justamente no todos aceptan que él esté por encima de los demás como organizando todo. Claro. Y a esto también se va a agregar que el Estado peronista de estos dos primeros gobiernos de Perón se convierte en un Estado empresario. Ok. Y si bien, como en algún momento lo va a escribir Previch, los países como el nuestro, que estamos atrasados desde el punto de vista del desarrollo industrial y del desarrollo económico en general, necesitamos de una importante inversión por parte del Estado en la economía, como un factor dinámico dentro de la economía, eh, hay como una suerte de se le fue la mano, ¿sí? Sí. Eh, eh, Abarcó mucho más de lo que tal vez hubiera sido aconsejable o deseable. Ok. Y a esto, además, al tener este apoyo popular tan importante y al quedar la oposición política tan disminuida, primero, va a tomar su gobierno ribetes autoritarios importantes, sobre todo a partir de que se sancione la reforma constitucional de 1949. Y además va a jugar algo que tampoco es novedoso, o por lo menos no es novedoso ahora para nosotros desde nuestra perspectiva actual,
jugar a la polarización constante, generando una tensión política que en el largo plazo no es bueno para nadie. No es bueno para nadie. De hecho, son más estas cuestiones de estas tensiones políticas y de este autoritarismo político lo que va a tener más incidencia en que se genere un antiperonismo que las cuestiones económicas. Porque en algún momento, porque en algún punto, cuando vos haces el balance de los casi 10 años que Perón estuvo en el poder, durante sus dos presidencias, el balance es bastante positivo, ¿sí? Sin embargo, estas actitudes de autoritarismo y de polarización política, la oposición las resiente mucho. Las resiente mucho y en algún momento, de alguna manera, se la va a cobrar. ¿Qué es lo que efectivamente va a pasar? Y durante unos cuantos años, inclusive dentro de las mismas Fuerzas Armadas, Perón va a tener un gran apoyo porque las va a recategorizar en su profesionalización, van a tener mejores sueldos, les va a proporcionar mejores viviendas construyendo barrios propios para las Fuerzas Armadas. Se va a reconocer a la aeronáutica como una fuerza armada aparte de la Marina y del Ejército. Entonces, esto es valorado en algún punto por estos integrantes de las Fuerzas Armadas, más allá de que hay algunos que están en disidencia. Claro. Son estos que están en disidencia los que en algún momento van a confluir con la oposición política para tratar de conspirar o conjurarse para intentar hacer algún tipo de golpe de Estado. Cuando se sanciona la reforma constitucional de 1949, que le va a permitir a Perón la reelección inmediata, no es un buen momento desde el punto de vista económico, porque Argentina va a tener una sequía importantísima durante esos años que van del 49 al 51 y se va a ver en serios problemas para inclusive abastecer al propio mercado interno de alimentos. Y se va a poner una veda para el consumo de carne que va a estar restringido a que se pueda consumir carne de vaca, que ¿viste cómo son las cosas acá? Acá la vaca, como en la India, son dioses, Sí, sí. dioses a adorar. Distinto tipo de Dios, Porque pero sí. acá porque nos las comemos y en la India porque no se las comen, Sí, sí, ¿viste? Que son adoradas. sí. Entonces, y en esos años todavía el consumo de carne vacuna era altísimo, altísimo. Entonces, que se le impusiera a la gente una veda en el consumo de carne vacuna y restringir ese consumo a una vez por semana, era una cosa difícil para Es un pasar. montón. Es un montón, ¿eh? Claro que es Es un un montón. montón. Y asimismo pasó con el trigo y con el maíz, porque a raíz de esa sequía tan importante se redujo tanto la cosecha que las personas, la mayoría de la población, tuvo que pasar a consumir, por ejemplo, harina de mijo, harina de centeno, Claro. Sustitutos. otros productos que eran
que no eran del agrado del consumo para aquellos años. Hoy día, si a nosotros nos dicen comé centeno entero, comé granos enteros que no sean trigo, por ejemplo, les decimos, ah, bárbaro, porque no tiene gluten, porque esto, porque tenemos Bueno, pará. todo. Yo creo que me decís, no puedes comer carne más de una vez por semana y un poco me agarra la loca, ¿eh? Pero digamos que hoy día tenemos como aunque sea por cuestiones de conservar mejor nuestra parte estética y de Sí, salud, tenemos como un conocimiento más amplio y hasta un paladar más amplio con respecto a lo que comemos. En claro, sí, sí. aquellos años, la gente cuando decía, no, comés pan negro hecho con harina de centeno, decía, no, hermano, yo quiero el pan lo más blanquito Claro, posible, sí, hecho sí, con la sí. harina de trigo más refinada que Sí, sí. encuentre. Cinco ceros. Sí. ¿Me explico? Che, Ceci, y Entonces, ahí, perdón, sí, te hago una pregunta, por ahí no tenés el dato, sí, sí. pero ¿y se dejó de exportar o se limitó el consumo interno para poder exportar? No, exactamente, a eso iba. Mm, Porque este fracaso de ese primer plan quinquenal que Perón intentó establecer, que fue más o menos donde terminamos la última vez, tiene que ver con factores externos que están vinculados desde el punto de vista internacional con la puesta en marcha del Plan Marshall, que fue un plan de préstamos enorme que generó Estados Unidos para los países que habían participado en la Segunda Guerra Mundial, que algunos países lo van a tomar, había que ir a gestionarlo a Estados Unidos y era Estados Unidos el que daba el ok para que si te lo iban a dar o no. Y ese plan puso condiciones a quienes lo recibieron. Y en el caso de los países europeos que recibieron el plan Marshall, nos perjudicó a nosotros porque nos sacó de esos mercados, porque el condicionamiento que ponía el plan Marshall era que esos países que lo recibieran tenían que comprar todas las materias primas y los insumos industriales que necesitaran para reconstruir sus economías en Estados Unidos, en Canadá o en Australia, que son competidores nuestros en los mercados mundiales. claro, Entonces, nos van a dejar fuera de juego con nuestros habituales compradores históricos, claro. como había sido Gran Bretaña y en menor medida Francia, Alemania, Italia, España, etcétera, Sí, ¿sí? Más allá del porcentaje de dinero que hayan recibido. Entonces, eso nos la va a complicar, por un lado. Y por el otro lado, desde el punto de vista interno, efectivamente, como vos decís, a raíz de estas políticas de altos salarios, de pleno empleo, de alto consumo que estimuló Perón, efectivamente se va a producir un alza muy importante en el mercado interno, en la demanda de productos dentro del propio claro, mercado interno. Entonces, nos vamos a encontrar con dos cuestiones. Una, que tenemos menos saldos exportables, ¿sí? claro. Porque se consume mucho acá adentro. El otro tema es que muchos de los productores del campo, como no están de acuerdo con las políticas que Perón aplica, van a producir menos o van a dejar de producir. Claro. Entonces eso va a restringir aún más el tema de lo que está disponible para el consumo y menos para exportación. Claro, sí, Y sí. si a eso le sumas la sequía que hubo, bueno, el panorama no era para Casi nada nada, de caos. claro, no era para nada alentador. Claro, Y eh, en este tema, además, se suma que la exportación de productos agrícola-ganaderos seguían siendo para nosotros nuestra principal fuente de ingreso de divisas. claro. Y si vos no podías exportar, ¿cómo te hacías
de esas divisas que necesitabas para, para seguir avanzando en el proceso de industrialización tal cual como estaba pensado. Claro, sí, sí. Porque a todo esto, si bien nosotros, ya fuera durante la Segunda Guerra Mundial o inmediatamente finalizada la Segunda Guerra Mundial, tuvimos un superávit comercial y un superávit de balanza de pagos e inclusive desde el punto de vista de que la deuda externa estuvo prácticamente reducida a cero, en función de comprar todos estos bienes de capital para equiparnos, en función de, entre otras cosas, esto que te dije la última vez, de la presunción de que iba a haber una tercera guerra mundial, Sí. entre comprar esos bienes de capital para la industrialización y la modernización de la industria argentina, y también el cobrarnos las deudas con Inglaterra, por esta cuestión de que Inglaterra había declarado la inconvertibilidad y el congelamiento de los depósitos de extranjeros que estuvieran en su país, la única forma que Perón encontró para cobrarse eso Ujú. fue nacionalizando y estatizando los servicios públicos que estaban en manos de los ingleses. Pero eso después te dejó poco margen para poder seguir comprando, Claro, sí, sí, sí. porque no Sí, poca tenías, liquidez. claro, No tenías exactamente, liquidez. porque Sí, no tenías las exportaciones claro. por todas estas circunstancias que estaban en juego, Siempre nos ¿sí? faltan dólares. Y sí, y además es como que siempre falta como una vueltita más para terminar de cerrar el ciclo completo Sí, sí, y que las cosas puedan funcionar como corresponde. claro. Porque en esto también juega el tema energético. Todo el tema, como había crecido bastante la industria en estos años, una de las cosas que va a pasar es que YPF, que tiene bastante obsoleta su maquinaria de extracción de petróleo, se va a generar un cuello de botella energético y no vamos a tener la suficiente disponibilidad de petróleo para poder abastecer el mercado interno, Ok. ¿sí? Sí, Y entonces eso genera un cuello de botella energético y va a haber falta de combustible. Y además está también que la falta de inversión que las empresas de servicios públicos inglesas no habían hecho, durante sobre los todo a últimos partir años. de la crisis de 1930 en adelante, Sí, había tornado todo el sistema eléctrico, sobre todo en las grandes ciudades, totalmente ineficiente y obsoleto, y los cables no daban abasto para soportar ese aumento del consumo claro. que había habido en el. En parte por los hogares domésticos que tenían luz y en parte por las fábricas y Y demás. la fábrica, Claro, claro, sí, sí, claro, claro que sí. Exactamente, por ambos lados, tanto por lo industrial como también por lo doméstico. claro. Entonces pasaba que había cortes de luz frecuentes porque los cables se fundían, porque se incendiaban las centrales o los lugares desde donde se distribuía la luz, viste las cámaras Sí, sí, desde sí. donde se Las distribuye la centralitas. luz. Exacto. O sea, más o Entonces, menos desde 1950 arrancó esto de falta de dólares y cortes de luz en verano. eh, sí, en realidad era por falta de inversión de las Claro, sí, propias sí, sí, sí. empresas que en aquel momento, hasta que Perón las nacionaliza, las estatiza, no estaban en manos del Estado. Claro. Pero Pero bueno, para, ¿las empresas de luz también eran sí, las extranjeras? empresas de luz eran extranjeras. Ok, Había una empresa que era de capitales ingleses, españoles y, por ejemplo, alemanes, otra que tenía capitales también
estadounidenses, ingleses, alemanes, estadounidenses en muy poquita proporción. Claro. Pero si yo no me acuerdo ahora lo que significaba la sigla de CHADE, que fue una de las empresas de electricidad que luego se transformó en SECBA, en lo que fue SECBA, que era la empresa estatal de luz que tuvimos hasta Menem, Ok, no la conocí. que Menem después es la que privatiza. Ok. Por lo menos para lo que era Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿sí? Yo no me acuerdo si era, Chade era compañía hispano-anglo de electricidad o hispano-anglo-argentina o compañía hispano-argentina de electricidad, algo así era la Compañía sigla. Hispanoamericana de Electricidad. Ahí está, ahí está, Chade. ahí está. Bueno, esa es una de las Y después se empresas. renombró a CADE, que es Compañía Argentina de Claro, Electricidad. claro. Y después pasó a ser SECBA, Ok, que era Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Entonces, se encontró también con ese problema, claro, con desde el punto de vista del suministro eléctrico, entre otras cosas, porque dado el crecimiento industrial que hubo en estos años, la mayoría de las empresas estaban instaladas en los cordones industriales que se armaron en los alrededores de las principales ciudades del país. claro, sí, sí, sí. O sea, el Gran Buenos Aires crece de forma exponencial justamente en función de esto, de que Claro, sí, muchas de las empresas se van a instalar acá. claro, Este, entonces, bueno, todo esto le va a generar roces, problemas, además, como te decía, esto de instar a la polarización política, no permitirle, por ejemplo, que para las elecciones de la reelección de él en 1951, eh, no permitirles el uso de la radio para difundir sus plataformas políticas, haber clausurado y expropiado el diario La Prensa, que era el principal diario opositor al gobierno en aquellos años, que se lo dio a la CGT, se lo entregó a la CGT y claro, funcionó ahí en el edificio del diario La Prensa, la CGT, y funcionaba ahí un comité de difusión, además de la CGT, que está ahí nomás de la Casa de Gobierno, ¿eh? El edificio del diario La Prensa está cruzando la Avenida de Mayo, claro. cruzando la Plaza de Mayo sobre Avenida de Mayo. Y encarceló políticos, sobre todo políticos de la Unión Cívica Radical, políticos socialistas, y en este aspecto, ya en 1951, en función de cómo viene creciendo esta polarización, va a haber un primer intento de golpe de Estado que organizan algunos militares que no están de acuerdo con Perón, con algún respaldo de los partidos políticos. Claro. Ese golpe de Estado va a resultar fallido porque Lonardi, que es uno de los que estaba dispuesto a hacerlo, y otro militar que se llamaba Benjamín Menéndez, ambos van a tener vamos a conocer Parte 2, parte sucesivamente 3. de él, sí, Sí, de ellos. Lonardi era de la idea de que no se podía volver atrás con las medidas de política social que había tomado Perón, que era algo irrefrenable, que era algo hacia lo que el mundo estaba yendo y que había que conservar ese tipo de políticas sin Perón, que el problema era Perón, con su claro. autoritarismo, con su forma de hacer Formas. política. Sí, Por el otro lado, Menéndez lo que tenía idea era de hacer volver borrón y atrás. cuenta nueva con todo y de instaurar una dictadura.
de la cual tampoco fueran partícipes los partidos políticos. Bueno, Entonces, esto va a generar que se quede medio solo y que entonces ese primer intento de golpe de Estado sea un tanto fallido. ok. Sea fallido, no un tanto, sea Pero fallido. pará, pero ¿y qué hubo? Hubo primero una especie de detonación de explosivos en un encuentro, en una convocatoria que Perón había hecho a Plaza de Mayo, en función de hacer proselitismo para las siguientes elecciones. Pero O sea, además, mataron civiles. claro, sí, claro, sí. Ok, Y la sublevación ocurrió en Campo de Mayo, pero fue como contrastada o contrarrestada, ahí está, esa es la palabra, contrarrestada por elementos leales a Perón dentro del ejército claro. que, digamos, los inhabilitaron, Los redujeron. los inmovilizaron, Sí, ok, digamos, y no llegó mucho más allá de haber intentado tomar Campo de Mayo. ok, Eh, Sin embargo, ya quedó como el precedente de sí, que eso podía ocurrir. claro. Pero pará, Pero y perdón, que me sí, sí, no, interrumpí entre dale, detalle, dale, pero dale. y Leonardo y Menéndez no fueron sancionados, no tuvieron castigo o algo? Sí, eso, Ok, eso te iba a decir. A raíz de eso es que políticos y militares son encarcelados. En realidad, los militares tendrían que haber sido condenados a muerte, ok, porque los militares, cuando hacen este tipo de sublevaciones, se los debería someter a corte marcial y dentro del Código de Justicia Militar está prevista la pena de muerte, porque te estás levantando contra las instituciones de la nación y vos sos mira, parte de ellas. claro, sí, sí, y las hay que defender en teoría. Claro. Mira, Fueron presos. Después se les dio se les dio un indulto, primero a los políticos en 1953 sí, y después a los militares. Y como digo, para 1951, cuando son las elecciones, eh, Perón va a ganar esas elecciones, en esas es en las que participan las mujeres votando por primera vez, quienes va a haber candidatas por la rama femenina del Partido Justicialista, y entonces va a haber diputadas y senadoras que van a ir por el Partido Justicialista, mira, y, eh, y en 1952, en marzo de 1952, él asume la presidencia de la Nación por segunda vez. ok, Y Perón, como te vengo diciendo, era un tipo muy astuto ok, políticamente hablando, muy astuto, y sabía leer muy bien la realidad y era muy pragmático, muy pragmático. Y se daba cuenta de que las cosas, como estaban encaminadas, no iban a ir por no buen venía camino, bien. no iban a venir por buen camino. Eh, y entonces, en un discurso que da ante la Confederación General Económica, un poco antes de asumir por segunda vez la presidencia de la Nación, dice textualmente, que para mí es uno de los problemas. Si me das un minuto, busco el texto porque lo Dale, tengo tal sí, sí, cual. sí, Dice, la economía justicialista establece que la producción del país satisface primero la necesidad de sus habitantes y solamente se vende lo que sobra, nada más. Claro que aquí cada día se come más y se consume más. La gente ha estado sumergida durante 50 años. Por eso yo
los he dejado que gastaran y que comieran y que derrocharan durante 5 años. Pero indudablemente ahora empezamos a reordenar para no derrochar más. Acá, chiquito el párrafo, pero para mí, Potente. pero potente y jugoso desde el análisis, porque acá te pinta muy bien cuáles eran las características del liderazgo de Perón. Totalmente personalista y totalmente centrado en su figura. Sí, sí. Entonces, él dice en ese discurso, yo los he dejado, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Todo gira en torno de su persona. Sí, sí, sí. No, y también me imagino que es un poco para reafirmar, che, me tienen que ser leal a mí. Tal Sí, sí, cual, tal cual, porque además, justamente, los seguidores de Perón eran eso, seguidores de Perón, claro, no de los que estaban abajo de Perón. claro, sí, sí. Igual, tiene razón en lo que dice. O sea, no está mintiendo. No, 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 no. Pero sí, esta El cuestión enfoque es, de sí, yo, de yo. ese enfoque tan personalista genera que vos no puedas hacer crecer a otros que el día Claro, de mañana puedan tomar tu lugar, porque vos no vas a ser eterno. no, sí, sí. Es, esto es un grave problema en la política en general, En todos los sistemas de en, poder. en todos los sistemas de poder. Porque en Sí, las muy monarquías bien. pasaba lo mismo, No, siempre pasa lo mismo, sí. exacto, exactamente. Mismo con esa reforma constitucional de 1949, es muy habitual esto, no está la previsión de que, fantástico, hoy yo tengo la posibilidad de esta reelección inmediata. Y si ¿Y después después? ganan los opositores, también me lo voy a tener que fumar o lo voy a cambiar conforme a mi conveniencia. Sí, sí, sí. ¿Me explico a dónde voy? Sí, 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 clarísimo. Esto es un grave problema en líneas generales, como bien decís, de los sistemas de poder. Eh, las personas se creen que van a estar ahí por siempre Sí. y no es así, no es así. Bueno, ahí igual ya capaz es algo más psicológico, pero nadie se Eh, pone a pensar, che, yo y algún día no voy a claro, estar. Sí, sí, sí. y sí, pero voy más allá del tema de tener esta conciencia de finitud, que por supuesto que existe, Sí, sino siquiera de considerar que tenemos ciclos en las cosas claro. que hacemos, ¿me explico? Sí, sí, Y que no es para siempre. claro. Como dice la canción, nada es Nada para es para siempre. siempre. Sí, 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 sí. No, y Eh, pasa mucho eso, ¿viste? Después de una figura muy, muy fuerte o muy imponente, claro, cuando esa personalidad ya no está, es como que queda un vacío de poder que tal cual. queda raro. Tal cual, porque no saben generar a otras personas que puedan relevarlo. Claro, lo mismo le pasó, lo vimos hace poco, lo de Rosas, que Pasa, Rosas le pasó lo mismo. pasa con Rosas. Si lo vamos a ver un poco más cercano en el tiempo, y eso que era una persona eh, con una conducta democrática importante, con una trayectoria democrática importante, le pasó a Raúl Alfonsín. Claro, De no haber sabido generar a otras personas que dentro del partido pudieran el día de mañana ocupar un lugar tan importante como el que llegó después como el que tuvo él claro, sí. como Bueno, y le pasa presidente a los de la kirchneros, que estuvo nación. Néstor, después Cristina, y después Bueno, de Cristina no hubo nadie exactamente, exactamente, que es a día de exactamente. hoy, que la antítesis de Milei no existe. O sea, No, el no, Partido claro, Justicialista no tiene cabeza, sí. claro que sí. Se producen esos vacíos de poder que son muy difíciles de poder Sí, obvio. llenar si vos no fuiste construyendo algo un poco más
desde abajo. claro, sí, sí, o con tiempo, Claro, dar sí, sí, espacio a que eso pueda surgir. claro. Pasa que Bueno, también surge mucho esto de eh, me van a robar mi lugar o me van a sacar lo mío y claro, sale eso, sí, sí, claro que sí, claro que sí. Y Perón, como estaba tan seguro, y obviamente lo era, un gran líder, él, a partir de ese liderazgo tan fuerte, lograba opacar claro, las disidencias que había por debajo de él. claro. Y entonces, entre otras cosas, por supuesto, quienes votaban veían en él, bueno, fantástico, es él el que nos está dando la garantía de que este proceso va a continuar. Claro, Cuando él resuelve, cuando gana estas segundas, esta elección presidencial por segunda vez, que además lo hace con una diferencia de votos importante a su favor, va a tener el manejo de las dos cámaras, tanto de diputados como de senadores. posta. Ahora, bien, eh, Vamos a encontrar que en algún sentido la, el Congreso se va a transformar en un lugar que le va a decir a todo que sí. sí, De hecho, las leyes que se proponen en muchos casos dentro del Congreso van a ir primero a Casa de Gobierno y a los diferentes ministerios, según la competencia que tuvieran, para ser analizadas ahí, modificadas ahí, y claro, luego de vueltas al Congreso para su aprobación a libro cerrado. claro. ¿Sí? Perdón, Eh, me quedó algo en el tintero. sí, Esta claro. gente que había preparado el primer golpe de Estado, que no Sí, se llegó a dar, me sí. dijiste que los habían, ahí se me fue la palabra. Presos, estuvieron presos, Sí, y después los indultaron. los indultaron, ahí está, no me salía. Sí. ¿Por qué los indultaron? Como para aflojar las tensiones que se Ah, ok, estaban generando en la sociedad. ok, Porque este tema de la falta de comida en estos años va a generar una y sí, disconformidad. Y lo que pasa que conforme, valga un poco la redundancia, conforme a lo que establecía la Constitución esta de 1949, el Estado pasaba a tener un poder importante con respecto al control de los movimientos sociales y de la protesta social. claro. Entonces, esa disconformidad quedaba como en Medio, sordina claro, o abajo de la alfombra, en sotoboche, pero estaba ahí latente, claro, porque además había traído inflación, y sí, esta cuestión de no tener los alimentos a disposición como habían estado hasta ese momento para el gran consumo. claro, Entonces, él va a idear eh, todo un, todo un segundo plan quinquenal, que la idea era ponerlo en marcha a partir precisamente de 1952, que le iba a dar mayor relevancia tanto a desarrollar la industria pesada, que es básicamente la industria siderúrgica y la industria petroquímica. Y esto es muy interesante, por eso te digo que era un tipo que sabía leer muy bien la realidad, no era ningún tonto. mm, Una de las cosas del por qué era importante desarrollar la industria petroquímica, porque a partir de la industria petroquímica se obtienen fertilizantes para el campo. sí, Y una de las cosas de las que se van a dar cuenta es de que el esquema de explotación en el campo, como se había venido llevando prácticamente desde 1880 hasta estos años, había resultado relativamente bien, pero ya no había más tierras para incorporar a la producción claro, que rindieran de manera aceptable y que las que ya estaban explotadas desde tantos años
estaban mostrando signos de agotamiento y que necesitaban el aporte de fertilizantes sintéticos, que este esquema de estancia mixta de Claro, sí, me rotación acuerdo. de la explotación ya no era tan eficaz. Claro. Entonces, le va a poner los ítems, va a considerar como los ítems más interesantes o más importantes para desarrollar en estos años el desarrollar la industria siderúrgica y para eso comenzar la inversión en la construcción de lo que son los altos hornos que se necesitan para la industria siderúrgica, que se llaman así por la temperatura que necesitan alcanzar para fundir el hierro y el carbón, para producir el acero. Porque a partir de eso ibas a poder construir maquinaria para que se usara como bienes de capital En vez de en el importarla. país mismo en vez de importarla. Claro. Además de eso, el tema de la industria petroquímica iba a colaborar con el tema del campo y también él va a adoptar una mirada diferente hacia el campo y va a buscar conciliar con el campo. Entonces, toda esta cuestión del Instituto Argentino para el Intercambio, que había nacionalizado el comercio exterior y que a través de él se había financiado a la industria liviana con lo que se obtenía del campo, lo que va a hacer ahora es que esos recursos que se obtengan del comercio exterior se vuelquen sobre el sector agropecuario para recomponer el sector agropecuario desde el punto de vista productivo. Y entonces, además de eso, de darles una ayuda y que va a ser el embrión de lo que hoy es el INTA, a partir, a partir de estas nuevas políticas que él va a emprender para con el sector agropecuario, va a estar el germen de lo que hoy es el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que trabaja en colaboración con el campo. Y en esto la industria petroquímica va a ayudar también. Una de las cosas que además va a hacer, va a implementar un impuesto a los terrenos baldíos para, para evitar que los dueños de los campos o los arrendatarios de los campos dejen esos terrenos sin producir y que les sea más conveniente producir que no producir. Y Claro. entonces tratar de recomponer, como digo, esos saldos exportables. Y ¿Vos sabés además, si eso sigue existiendo hoy? ¿qué cosa? Suponete, esa ley ese impuesto a los terrenos baldíos. La verdad es que no lo sé. Porque No. me hace acordar mucho a eso, viste que hace algunos años quisieron hacer el impuesto a los departamentos vacíos para que la Sí, gente. Me sí, hizo acordar mucho a eso. sí, sí. Y sí, es que la idea era la Es la misma, misma, sí, sí, sí. es la misma. Sí. Este, que a Bueno, que a las personas les convenga más eh, cuan- producir que no producir. claro, sí, Y sí. de hecho, tiene un acercamiento inclusive con la sociedad rural argentina, con la cual había estado bastante enemistada, Claro, porque es en el primer gobierno en el cual la sociedad, ningún integrante de la sociedad rural argentina formó parte del gobierno. claro. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces, bueno, sí, sí. No, y eh, de hecho se habían peleado, me parece, me habías contado, por los derechos que le daban a los sí, peones rurales. Sí, claro, claro que sí. Por eso, por haber congelado el precio de los claro. arrendamientos, el que los arrendatarios tuvieran la opción de compra si los propietarios resolvían vender los campos. Entonces, todas esas cosas no le caían muy simpáticos a No, no, la no, no, sociedad de ninguna rural manera. argentina. Sí, sí. Entonces, a raíz de estas medidas que toma, hay también como un acercamiento a la sociedad rural argentina en función de recomponer tanto la producción como el consumo interno y Claro. también los saldos exportables, teniendo en cuenta que era importante como principal ingreso económico para el país. Porque cabe decir una cosa, el proyecto industrial era muy interesante,
pero no daba la calidad de productos que se generaban en la industria argentina para como competir. para competir internacionalmente. Claro. Bueno, pero con abastecer el mercado local y no ¿Sí? tener que importar, Sí, zafabas. sí. Una de las cosas interesantes que va a haber durante estos años, y que por eso van a ser años tan picantes, como se dice ahora, Divertido. es que una de las medidas que va a tomar Perón es congelar los salarios por 2 años y que luego se negocien entre la patronal y los obreros por productividad. No solamente eso, sino que se va a imponer un impuesto a los ingresos a los salarios más altos. Ingresos brutos. Eh, no, porque es a los salarios, es como que te están cobrando impuesto a las ganancias Ah, eso, perdón. Impuesto a las cuando, ganancias, quise decir. Sí, cuando sí. supuestamente, Claro. desde un punto de vista de algunos, Sí, el el salario no es salario no es ganancia. ganancia. Sí. En esos años, Pero, para pero, nadie el salario era ganancia, no importara cuánto pero, fuera. para. O sea, me hace chocante por la idea que yo tenía de Perón, ¿viste? De ¿Viste? Bueno, escuchar, pero, o por sea, eso Perón te puso dije el que era impuesto a las muy ganancias, pragmático, era muy está bien. pragmático Puso el impuesto a las ganancias y congeló los salarios. y congeló los salarios. Y además de eso, descongeló las tarifas de servicios No, públicos que había, ¿en que había, serio? que había Mirá. congelado durante el primer mandato. Claro. Como digo, Bueno, está bien. era muy Equiparó. pragmático y este plan Claro, era sí, un sí, plan sí, de sí. ajuste económico. No, no está mal, tenés que volver a una Eh, normalidad. Descongeló Pero, por eso lo que te leí. sí, Dice, sí, ahora dejamos de derrochar y claro, empezamos a reordenar, está bien, ¿sí? Este reordenamiento formaba parte estas medidas forman parte de este reordenamiento claro. económico. Y Uy, que precisamente, entre otras cosas, lo que va a hacer en función de que se da cuenta de que con los recursos propios no alcanza como acumulación de capital para poder impulsar aún más el desarrollo de la Argentina sí, o el crecimiento económico de la Argentina, es que va a aceptar negociar para que vengan capitales extranjeros, pero no cualquier capital extranjero, capitales de Estados Unidos. claro. Quiere decir que la marcha peronista dice combatiendo al capital. Capital, sí, Bien. Sin embargo, él, en función de esta necesidad de capitales que no había acá en el país suficientes sí, como para poder dar un impulso mayor y que era necesario para el crecimiento económico del país, va a comenzar a negociar con capitales de Estados Unidos para que vengan acá a la Argentina, ok, fundamentalmente para invertir en el sector petrolero y en el sector siderúrgico. claro, El punto es el siguiente, el, el tema de con quién se negocia para la inversión petrolera despierta muchas resistencias, porque con quien va a empezar, con quien inicia las negociaciones para que vengan a invertir en el desarrollo petrolero, va a Standard Oil, ser con la Standard Oil de la familia Rockefeller, que ese era, era,
ese era el que te ponía una estación de servicio y te ponía los precios a 2,50 pesos, fundía todas las locales y después te las subía. Y que, Ese. claro, y que además tuvo algún tipo de intervención en el golpe de Estado de Hipólito Yrigoyen en 1930. ¿En serio? Claro, por las negociaciones que, por las suyas, había entablado el gobernador de Salta sin el conocimiento o Espaldas. a espaldas o pasando por arriba al gobierno nacional en esas Mirá, negociaciones no sabía eso. para desarrollar el petróleo, pozos petroleros en la zona de Tartagal, que está es una zona que está en el límite entre Salta y Formosa, Mm, que es una región petrolera y gasífera hasta hoy día. claro, Eh, y, mm, y entonces, bueno, tuvo alguna incidencia porque como Irigoyen obligó a Salta a cortar las negociaciones y que y que tomara las negociaciones el gobierno nacional, que no estaba tan bien dispuesto para negociar con la Standard Oil, claro, no fue muy bien recibido en estos años que Perón justamente se pusiera a negociar con la Standard Oil. claro. Y pasa, ¿con quién más te vas a poner Sí. a negociar? Pero además de eso, va a pasar lo siguiente. Tanto los, va a haber tanto gente del propio palo del peronismo como también desde los militares y además de la oposición política Sí, que se van a oponer a firmar estos contratos petroleros con la Standard Oil porque los consideran una entrega de soberanía, porque el punto es que se le iba a dar una enorme cantidad de kilómetros cuadrados para que explotara en la zona del norte de la provincia de Santa Cruz, con prácticamente regulaciones propias, con poca intervención del Estado Nacional en cuanto a regulaciones que sí, pudiera establecer. Y además el otro tema era la cantidad de años por los cuales se le iba a otorgar esa concesión, claro, porque estaba previsto firmar los contratos aproximadamente en 1954, 54, 55, y la concesión iba a ser por alrededor de 40 años con opción a extenderlos por 4 o 5 años más, con lo cual, si vos haces la suma, llegabas prácticamente a 1999 claro, con sí, a los dos esa mil. Sí, sí, concesión. era un montón. Entonces, muchos, tanto propios como ajenos, lo veían como excesivo. Claro, muy ¿Cuál era regalado. cuál era el argumento que Perón ponía a favor? Perón lo que decía era que la Standard Oil le iba a garantizar al país el autoabastecimiento petrolero que necesitábamos para seguir desarrollando. Desarrollando, claro, Y que además se había llegado en el contrato a un acuerdo que una vez abastecido el mercado interno, si había un excedente que se pudiera exportar, se iban a compartir las ganancias, ganancias que claro. generara la exportación de ese petróleo al exterior. Y sin saber mucho, te digo, che, no, no lo veo tan malo. El tema, acá hay que tener en cuenta un par de cosas. Perón fue muy hábil en recurrir a Estados Unidos como inversor para estos años. Mm, ¿Por qué? Porque tanto el hecho del lanzamiento del Plan Marshall como otras intervenciones en estos años de Estados Unidos están vinculadas con evitar el avance del comunismo mm, en el planeta. No tenemos que dejar de tener en cuenta que en 1949 en China se produce la revolución
popular con Mao Zedong comunista y que China se transforma en el segundo país comunista, que además no solamente tiene una extensión territorial enorme, sino que además tiene mucha población. Los Sí, chinos sí, son sí. muchos desde hace mucho tiempo, no solamente desde ahora. Son el Hace pueblo del dios mucho del que sol. son muchos. Son la nación del sol naciente, algo así. Olvídate. Entonces, entonces, Estados Unidos verdaderamente lo ve como un potencial peligro el que se pueda expandir esta ideología. Y es en estos años de 1950, de 51, 52, que estalla la guerra de Corea. Y en la guerra de Corea va a intervenir Estados Unidos con tropas propias, Sí. pero lo que hoy es Corea del Norte va a estar China y Rusia. apoyada por la Unión Soviética y por China, Sí, sí, tanto sí. desde el punto de vista del armamento como también con algún tipo de apoyo logístico. Sí, sí, sí. Qué locura. Y esa guerra, que termina en un empate técnico y por eso Sí, sí, sí. han dividida en dos hasta el día de hoy, por supuesto que Perón lo supo leer muy bien y aprovechar esta oportunidad de esta tensión que Estados Unidos estaba prestando a que no se expandiera el comunismo Sí. para eh, tentarlo para que venga a negociar acá, porque Perón estaba negociando venta de cereales a la Unión Sí, Soviética sí, sí, obvio. en Sí, sí, sí. estos años. Que es muy parecido a, ahora que me lo decís, a lo que está pasando ahora, viste que Con China, está con con China. Chi- Ahora, qué loco, ¿no? Porque en 1950 estábamos más o menos igual que China, claro, y ahora China es potencia y nosotros, bueno, seguimos donde estamos. somos lo que somos. Qué loco, ¿no? Sí. Hay varias cosas interesantes al respecto eh, que se pueden tener en cuenta. Yo no sé qué tanta incidencia pueden haber tenido, ¿eh? Te lo tiro como idea. Una de las cosas interesantes que estuve leyendo es que más allá de que durante el gobierno de Perón se hizo mucho énfasis en el tema educativo y que aumentó muchísimo la matrícula en las escuelas, sobre todo en escuelas medias, porque crea la educación técnica Claro, y entonces hay muchos chicos que van a escuelas técnicas porque sabían que iban a tener salida laboral inmediata, se va a crear la Universidad Tecnológica Nacional, que en un primer momento era la Universidad Obrera Nacional, que la idea de la Universidad Tecnológica es muy piola porque está diseminada en todo el país como módulos que iban a funcionar para brindar carreras universitarias conforme a las necesidades de desarrollo de de la cada zona, área del país. claro. Eso es muy Sí, interesante sí, porque sí. no son lo mismo. Por ejemplo, vos necesitas, suponete, desarrollo tecnológico agropecuario en provincias como Córdoba, como Mendoza, como La Pampa, Buenos Aires, o, o Buenos Aires. Necesitas también desarrollo tecnológico desde el punto de vista de las ingenierías en lugares como Rosario, Santa Fe, claro. Córdoba mismo. Por Por ejemplo, de ejemplo, petróleo, por ejemplo. claro, áreas de petróleo que puede ser en Mendoza, en el norte del país o en la Patagonia. Sí, Entonces, el esquema estaba muy bien pensado y pensado como para que los obreros está graduados de buenísimo. escuelas técnicas pudieran continuar con una carrera universitaria más allá y poder combinar trabajo y estudio. Claro, Y de hecho es en estos años en los cuales se registra que efectivamente gente, hijos de obreros u obreros mismos tienen acceso a los estudios universitarios, claro. ¿sí? Eh, pero curiosamente, a la par de esto,
no hay un crecimiento poblacional tan importante en el país. Mm, Tenemos y seguimos teniendo, a mí realmente me sorprendió ver los datos, Javi. En 1947, en el censo de 1947, éramos 16 millones de personas ok. Ahora somos como 40. y somos 47 ahora, pero pasaron 80 años. Crecimos muy poco. ¿Sí? Sí, es muy poco. Mira, Es muy poco la tasa de reproducción que hay y de reposición de la población. mira, Y esto genera un serio problema porque ¿con quién reemplazás a las personas que están económicamente activas en este momento en función, en proyección a futuro? Pero además de esto, está el tema de que las personas, en estos años de los que te estoy hablando, como apareció el sistema jubilatorio legislado y bien formalizado, sí, mucha gente optó por jubilarse. claro, Entonces, se dio esta combinación de, sí, está bien, tenemos mayor matrícula en las escuelas y tenemos mayor matrícula en la universidad, pero también tenemos mucha gente que se jubiló. claro, Y hay como un gap entre esa gente que se jubiló y estos que todavía no entraron al mercado claro, de trabajo para cubrir esa deficiencia, esa falta que tenemos. claro. Me pareció extremadamente curioso y que va a contribuir a estos desequilibrios que se generan en estos años y que no contribuyen a que la situación se Mejor, encamine, claro. se encamine. Mm, Todo esto, para cerrar con el tema petrolero y no hacerlo demasiado confuso, todo esto, eh, dentro de la propia Unión Cívica Radical se van a partir en dos, otra vez. por no decir en tres, por no decir en tres. Va a existir una rama de la Unión Cívica Radical que se va a llamar Unión Cívica Radical Intransigente, de la cual van a formar parte Balbín y Frondizi, que eran los principales líderes, que habían ido como fórmula opositora a Perón, al Partido Justicialista en las elecciones de 1951, Sí, y otra parte de la Unión Cívica Radical que llamaba Unión Cívica Radical Unionista, que pretendía que el líder era Amadeo Sabatini, un líder muy importante de Córdoba, que pretendía seguir tratando de conformar una alianza política de todos los partidos opositores y que una de las cosas que proponía era abstenerse en las elecciones como forma de protesta o de votar en blanco. Ahora bien, más allá de estas disidencias, como seguían teniendo representantes en el Congreso, aunque estuviesen en minoría respecto del justicialismo, Frondizi va a hacer un informe en contra de los contratos petroleros que después plasmó en un libro, mm, ¿sí? El informe se llamaba Petróleo y Nación, el título del libro es otro. Pero este señor, Frondizi, después del golpe de Estado y de haberse opuesto en el Congreso a estos contratos petroleros, cuando sea elegido presidente, lo primero que va a hacer es poner en funcionamiento estos contratos petroleros, con los cuales informó en el Congreso en su momento. Bueno, pero los tiempos cambian y hay que adaptar. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron como 10 años seguro. 5 años, Bueno, es un montón igual. menos de 5, en Claro, realidad. está bien. Entonces,
como digo, más allá de esto, Perón va teniendo cada vez, si bien el plan este plan de ajuste que hace, termina resultando porque disminuye el déficit fiscal, se amplían las inversiones en el país, llegan empresas como Mercedes-Benz, por ejemplo, al país en estos años a radicarse. Tenemos una empresa automotriz propia que se llama Industrias Kaiser Argentina, que en un Mira, primer momento era una fusión con una empresa alemana, pero luego se transformó en una industria nacional. absolutamente argentina y que sacamos modelos similares a los que hacía Chrysler en Estados Unidos. Uno de ellos es la estanciera, un vehículo que se llamó estanciera, que fue muy popular acá en la Argentina. Y también una especie de camioneta que ahora se me está yendo, el rastrojero. El rastrojero, que fue una camioneta muy popular en aquellos años. A ver. Y que las hicieron en estas industrias. E inclusive un auto que era bastante lujoso para aquellos años, que se llamaba Kaiser Carabela. Ahí están, mira, ahí están, Son estos. son estos. Sí, señor, La rastrojera y ahí la está. estanciera. Y la La estanciera. estanciera. La estanciera era parecida a esto, a un Jeep. ¿Ves? Al Jeep. Evo, Evo, me gusta la estanciera, ¿eh? Era parecida al Jeep. Estaba copiado el modelo del Jeep de Chrysler. Mira, Este, y bueno, y también como te digo, tenían un auto sedán bastante lujoso para aquellos años que se llamó Kaiser Carabela, mm, que por ejemplo mi papá tuvo, ¿en serio? Mira, ¿sí? Este, como digo, venía con un tapizado todo de terciopelo, de cuero rojo adentro, era un chiche. Sí, sí, muy sí, sí. monono el auto. Este, y bueno, como digo, este plan de ajuste terminó funcionando porque logró además bajar la inflación, funcionó con muy poco déficit fiscal, pero el descontento que había tanto entre el sector obrero, Mm. que no quedó conforme con esta cuestión de tener De que que parte pagar de los pesos y. impuestos, tener que negociar los salarios por productividad pasados esos 2 años en un congreso de la productividad que se convocó a tal fin y que terminó en un fracaso porque no dejó contentos ni a los empresarios ni a los sectores obreros. El tema de la muerte de Eva Perón en 1952, que fue un gran golpe para él, murió en julio de 1952 y que, como digo, fue un gran golpe porque ella era un gran apoyo Claro, para él por todo el tema social, toda la actividad social que sí, la Eva rama de las Perón mujeres. desarrollaba para con los sectores más pobres de la sociedad, era muy querida realmente. El tema de también imponer como una literatura peronista en las escuelas, Sí, eh, y que fuera obligatorio leer La razón de mi vida, que era un librito que había escrito Eva Perón y que era muy resistido en las escuelas. Comienza a tener enfrentamientos con la iglesia y ¿con la sus iglesia? con la iglesia, sí, porque si bien en un primer momento la iglesia va a ser un apoyo importante para Perón, con el correr del tiempo eh, se va a ir distanciando, entre otras cosas, por estas medidas un tanto extremas que de tensionar tanto con los opositores, que finalmente va a terminar sancionando una serie de leyes, entre ellas la ley de divorcio, a la Ah, cual la Iglesia se va a oponer. y sí. Curiosamente, la Unión Democrática tenía eso en su plataforma en la primera elección de Perón, y por eso la Iglesia lo apoyó a Perón.
en la primera elección del Claro. 46. Entonces, este, la oposición va a ir aprovechando estas divergencias o estas discordancias cada vez más importantes que hay en la sociedad para para con Perón Mm. y las va a tratar de usar a su favor. El clima se va a poner bastante violento desde el punto de vista de la violencia política porque los discursos son cada vez más Polarizantes. polarizantes y cada vez más subidos de tono. Ah, mm, Y Perón va a comenzar a decir alpargatas sí, libros no, 5 por 1 no quedará ninguno, o sea que por cada uno que muera del peronismo, de los afiliados al peronismo o de los adherentes al peronismo, van a morir 5 de la oposición. Una de lo que genera toda esta violencia política creciente es ataques contra los manifestantes peronistas y a su vez como respuesta se quema la curia, se quema la casa radical, se quema la casa del Partido Socialista. empezó a subir la Y violencia. fue una escalada Mm. que encontró como una muestra de este poder que estaba reuniendo la oposición en una celebración porque una de las cosas que hace es anular todos los feriados religiosos, Perón, en esta Ah, polémica que tiene con la iglesia. Entonces, la iglesia resuelve celebrar una fecha que está en junio, creo que es el 10 de junio o por ahí, que es la celebración de Corpus Christi, sí. y se arma una manifestación multitudinaria que aprovecha la oposición para manifestarse junto con la iglesia y con otros de las fuerzas vivas de la sociedad que ya no comulgan con el peronismo, Mm. para convertirlo en una manifestación contra el propio régimen. Se hace un primer ensayo de golpe de Estado en 1955, cuando se bombardea la Plaza de Mayo. ¿Cómo que se En, bombardeó la Plaza de Mayo? sí, se bombardeó la Plaza de Mayo a pleno día, matando a un montón de civiles que los bombardean los aviones de la Marina, porque la iniciativa es de la Marina, en hacer esta especie de prueba piloto, de a ver qué tanta repercusión tenía, y después finalmente, Pero pará. Pero ¿y sí, no pasó nada con ese bombardeo? Es un y montón. Perón, sí, fue un montón, pero Perón comienza a darse cuenta de los que ha perdido los apoyos en los que se había cimentado su poder hasta ese momento, y si bien los sindicalistas le proponen o está la idea de que los sindicatos que habían venido acumulando armas, que era una iniciativa que había tenido Eva Perón para defenderlo a Perón, Un montón. es un montón, estuvieron a punto de tomar las armas para enfrentarse en enfrentamientos directos. Y en realidad es Perón el que los disuade, porque se iba a una guerra civil que Sí, sí. se Aparte, sabía dónde iba a empezar, pero no dónde iba a terminar. Finalmente, si no recuerdo mal, creo que es en septiembre u octubre de 1955 que el golpe militar triunfa. No es un golpe militar, sino que es un golpe cívico militar. En 1955 termina derrocando a Perón. Perón es amenazado de muerte si lo agarran, y primero se refugia en un edificio que está en la zona de Catalinas, que se llama Edificio Alas, que era uno de los edificios más altos que había en ese momento, pero que tenía varios subsuelos. mm, Él se va a ocultar primero en esos subsuelos, y como ese edificio está muy cerca del Río de la Plata,
luego se va a embarcar en una cañonera paraguaya, que como era un barco con una bandera de un país extranjero, no Sí. lo podían atacar. Bombardear, claro. Claro, no lo podían atacar y entonces Perón se va a refugiar primero en Paraguay y después se va a ir al exilio, primero va a pasar por Panamá, por República Dominicana y después finalmente se va a instalar en España. Y así va a comenzar su exilio que va a durar 17 años. Y el partido va a terminar proscripto. Claro. Van a proscribir al Partido Justicialista y se van a prohibir todo lo que tuviera que ver con los símbolos del Claro. Partido Justicialista. Se prohíben los nombres de Eva Perón y de Juan Perón. Se sacan todas las estatuas, todo lo que tuviera el nombre de ellos o que tuviera alguna alusión a ellos, se trata de borrar, Claro. pero es una cosa Sin sentido. meramente revanchista, Sí, 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 sí. porque verdaderamente vos no podés tapar el sol con el dedo No, no. y vos no podés pretender borrar con decretos lo que la población vivió a lo largo de prácticamente de 10 años, Sí, sí. No, y también lo de que 10 votó, años porque y del muchos lo cambio, votaron. Sí, y sí. claro, y del cambio enorme que produjo en la sociedad el que un movimiento como el movimiento peronista generó en el país, porque verdaderamente significó una bisagra muy importante desde el punto de vista de cómo sumó a la población que hasta ese momento no había estado considerada dentro del espectro de la participación política, social y económica en el Sí, país. claro. Entonces vos no podés hacer de buenas a primeras por un papelito, ah, no, esta gente no Ya existe no para existió. nosotros. No existió nunca. Sí, sí. Claro, no existió nunca y, ya, y no va a seguir, no va a existir. Sí, sí. Es, es imposible, es No, absolutamente imposible. y tampoco de toda esta época, el único nombre que yo conocía era el de Perón. Y lo conozco desde que soy chiquito. Escuchás peronista, Claro, es. claro, claro que sí, claro que sí. Así que bueno, Y perdón, eh, acá me quedé con algo. O sea, tuvo dos mandatos nada más. tuvo 2 mandatos, después va a tener un tercero en la década de 1970, ¿En que serio? Ah, bueno, no, no me spoilees, no me no, spoilees. no, No no te spoilees. voy a spoilear. Lo que vamos a dejar para la semana que viene, Sí. para terminar de redondear el tema, que me parece piola hacerlo, como darle un lugarcito aparte, es el desarrollo del proyecto atómico y Sí, me gusta. el tema de los nazis en la Argentina. Dale. O sea, el ¿Eh? próximo capítulo es nazis en la Argentina y el Sí, proyecto, en vez de Manhattan, el proyecto Ituzaingó. el proyecto Richter en la isla Huemul. ¿Eh? Sí, claro, sí, Mirá. claro. O sea, No, no, tuvimos nuestro proyecto Manhattan. sí, claro. Mirá. Pues te lo dejo para la Después, semana. sí, 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 mirá, Dejo no sabía. ahí Sí, sí, sí. Sí, el el cliffhanger clickbait, se dice. el Sí. clickbait para la semana que viene. ¿Eh? Bueno, Ok, dale. ok, bueno, Javi, Bueno, Ceci, besito, dale, nos vemos. besito, Estamos nos hablando. vemos, chau, Chau, chau. chau.